Hola, soy Cristina Uz del grupo Hilo Bolillo Tool. En este vídeo voy a hacer un abanico de un diseño que hice para Moaré Manualidades y que lo van a hacer como en un kit. Entonces, el abanico sería este, el diseño del patrón. Las varillas las tengo aquí. Dentro de la misma medida hay varios diseños de varillas, ¿veis? Esta es la que está puesta en la foto, y aquí tengo otra que tiene la misma medida, pero la varilla es de otro color. Tiene por aquí dibujitos, tiene florcitas, ¿vale? Entonces, ellos van a hacer como unos kits donde irán el patrón, las varillas y las sedas con las que está hecho el encaje. Entonces, como veis, la ventaja de este patrón es que cada tira que veis de aquí se puede trabajar de forma independiente. Es decir, no es necesario llevar todos los bolillos a la vez, sino que se pueden ir haciendo tiras que luego irían unidas en estos pasillos. Por lo tanto, podemos poner tranquilamente cada tira de un color, porque los bolillos de una cinta no se van a mezclar con los de al lado. Entonces, yo tengo aquí montado el patrón. Aquí tengo todos los bolillos devanados. Una cosa, es seda, ¿vale? Hay mucha gente que le tiene un poco de miedo a la seda. La que trabajan ellos es una seda natural. Entonces, aunque en estos bolillos veis que yo tengo un hilo puesto por debajo, pero es porque los suelo tener así, no es por otra cosa. Hay otros que, como los tenía vacíos, veis, estos no tienen hilo por debajo. Yo normalmente, cuando me sobra hilo de alguna labor, lo voy dejando alguna en el bolillo por si en algún momento uso un hilo que resbale un poco, o si, por ejemplo, cuando trabajo con hilos metalizados, que normalmente solemos hacer piezas pequeñitas, entonces yo lo que hago en el hilo metalizado es coger más o menos la cantidad, más o menos, que me parece que me puede llegar para el trabajo, y normalmente, como son trabajos pequeñitos, pues es poca longitud de hilo. Entonces, el hilo que tenemos que enrollar aquí en el bolillo para poder trabajar, yo lo que hago es unirlo, el metalizado, a un hilo que previamente ya tenía en el bolillo. Entonces así me da la opción de, con menos cantidad de hilo metalizado, pues trabajar cómodamente, porque luego lo tengo unido a un hilo que sí que está enrollado en el bolillo. Bueno, me estoy enrollando con eso, que no tiene nada que ver, pero bueno, es para explicaros un poco por qué yo tengo hilo, dejo hilo de otros trabajos en los bolillos. Lo que os decía, aunque veáis que algunos tienen otro hilo por debajo, pues hay muchos que no lo tienen, porque hay algunos bolillos que los tenía vacíos. ¿Por qué os digo esto? Porque realmente la gente tiene mucho miedo con la seda, porque dicen que resbala. Realmente, si es una seda natural, no resbala. Lo que puede resbalar es el rayón, dependiendo de la mezcla con la que esté hecha. Diferencia entre una seda natural y un rayón. Pues la seda natural, no sé si muchos habréis visto, pues cuando éramos pequeños, las cajitas con gusanitos de seda que hacían el capullito. Bueno, la seda natural sale directamente del capullito del gusano que se va hilando. El rayón no es un tejido sintético, porque realmente no es un derivado de un plástico. Es una mezcla de fibras, que pueden ser de madera, pueden ser de algodón, que con unos procesos químicos se convierten como en una pasta. Y esa pasta luego, con otros procesos mecánicos, se convierte en un hilo. Entonces, no se puede decir que sea sintético, porque no proviene de derivados del petróleo, no son plásticos, no son ese tipo de cosas, pero no es una seda natural. Imita una seda, incluso a veces es más brillante incluso que las sedas, pero no es seda. Entonces, ese rayón
dependiendo de cómo esté fabricado, hay algunos que es de locos intentar trabajar con él porque se resbala por todas partes, ¿vale? Hay que estar aguantándolo con gomas o haciendo dobles nudos para que los bolillos no se vaya el hilo de los bolillos. Entonces, el rayón es más delicado de trabajar. La seda no tiene ningún problema, ¿vale? Se trabaja perfectamente. Veis, yo tiro de esto y no se desenrolla. Y bueno, en colores, resistencia y tal, es una maravilla. Más cosas que os quiero comentar. Yo tengo una almohada, lo voy a trabajar en una almohada redonda. Mi almohada mide 60 centímetros de diámetro. Entonces, a pesar de eso, pues para este abanico queda un poco justita. Entonces, yo tengo normalmente pues unas almohadillas así pequeñitas para cuando trabajo con estas almohadas, o pongo dos juntas, ¿vale? Pero para hacer estos abanicos grandes, yo prefiero tener pues una espuma de una pieza y gordita. Esta, por ejemplo, es de estas alfombras que se usan para hacer gimnasia, para hacer pilates, que la he cortado al tamaño que tiene mi abanico. ¿Por qué? Yo, para empezar a trabajar, he colocado el patrón aquí, ¿veis? Me sobra un trozo de almohada por aquí, pero a la hora de trabajar, claro, tenemos que andar moviendo los bolillos y necesitamos un poquito de superficie. Entonces, yo nunca pongo los patrones justo en el borde de la almohada. ¿Qué ocurre? Al colocarlo así, por el otro lado, a ver si... ¿Veis? Por el otro lado me queda un poco por fuera de la almohada. Entonces yo, cuando llegue, por ejemplo, como a la mitad o un poco más del abanico, lo que voy a hacer es levantarlo y moverlo todo junto. Entonces, por eso quiero que la alfombra que hay debajo cubra completamente todo el patrón. Al ir a hacer eso, también lo que tenemos que tener cuidado es al pinchar los alfileres, procurar pinchar en el patrón y un poco en la almohada. Pero yo procuro no atravesar hasta la almohada de bolillos. ¿Por qué? A la hora de levantarlo, o sea, esto tiene el suficiente grosor, las almohadillas estas, para sujetar el alfiler. Pero lo que no quiero es que se me claven todos los alfileres en la almohada de abajo, porque a la hora de levantarlo para moverlo es mucho más engorroso, ¿vale? Más cosas. En las varillas digamos que tienen un derecho y un revés, ¿veis? Este es el derecho de la varilla, este es el revés. ¿Veis? Aquí no lleva dibujo, solo lleva el troquelado y por aquí lleva el dibujo. Entonces, cuando hacemos un abanico, tenemos que tener en cuenta que esta varilla, que es la de un extremo del abanico, que se llaman guardas normalmente, en esta varilla, cuando abramos el abanico, el encaje que hay aquí se va a ver, ¿vale? Entonces tenemos que procurar que lo que hay aquí no tenga nudos. Por tanto, aquí lo que colocaremos será el inicio del encaje, porque es la parte que no vamos a tener que anudar. En esta otra guarda, si os dais cuenta, el encaje vendría por aquí y en esta guarda se queda por debajo. Entonces, esta guarda nos va a tapar los nudos del remate de ese abanico, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, dentro del patrón el abanico iría así. Entonces, yo voy a empezar por este lado, que será el que corresponda a esta guarda. En este caso, en el torchón, normalmente no tenemos derecho y revés de la labor. Sería igual la labor por un lado que por el otro. En encajes que tengan un derecho y un revés, es decir, hay encajes a lo mejor que lleven un reseguido que vamos a rematar, o algún tipo de trabajo que vaya a llevar anudados hilos para rematar, entonces la parte en la que trabajamos sería el revés. Y entonces tendríamos que empezar por este otro extremo del abanico, ¿vale? Para que luego
el derecho del abanico nos quede por este lado, ¿vale? Porque tendríamos que al levantar la labor darle la vuelta para verla por el derecho. También, por ejemplo, hay ciertos tipos de reseguidos que no se ven de la misma forma en el derecho de la labor que en el revés. Entonces eso también lo tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Hay reseguidos en los que el reseguido real que va a ser el derecho de la labor nos queda pegado a la almohada y nosotros vemos el revés. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta si la parte que yo estoy viendo es el derecho o el revés, para empezar por un lado del abanico o empezar por el otro, ¿vale? Más cosas, yo creo que ya lo que teníamos que decir. Ah, sí, una última cosa. ¿Veis? En la foto veis estos pasillos que van en negro, que también va en negro el remate del borde. Tenemos un pasillo pegado aquí, y dos pasillos intermedios, y luego el borde. Entonces, tanto el pie como estos dos pasillos, bueno, como el borde, o sea, cualquiera de ellos se podría hacer con pares simplemente o llevarlo con cordones. ¿Veis? Si veis aquí, quizá lo explique mejor. Veis que el borde va haciendo este diseño. Entonces, este tipo de diseño se puede hacer con pares, simplemente girándolos y cruzándolos, o con cordones. Y lo mismo con los intermedios y lo mismo con el pie. ¿Qué ocurre? Yo, por ejemplo, lo que es la zona del pie y estos dos intermedios los voy a hacer solo con pares. ¿Por qué? Porque a la hora de plegar el abanico, el cordón nos hace más gordito. Entonces, yo en los abanicos, en la zona que se pliega, pues cuanto más fino, mejor. Sí que voy a hacer quizás cordones en esta zona del borde para que quede un poquito reforzada las onditas que hay por el borde. Pero los pasillos centrales los voy a hacer con dos pares. Bien, pues voy a otra cosa. Aunque no se aprecie en el vídeo, yo tengo el patrón ya picado, ¿veis? Tengo agujeritos hechos, porque además tengo un cartón. Ahora, a ver por dónde se ve. ¿Veis? Yo tengo el papel del patrón y por debajo un cartón. Un cartón no demasiado grueso, pero bueno, un cartoncito. Esto, quieras que no, le da un poquito de seguridad a los alfileres a la hora de trabajar sobre patrón de papel. Ese grosor extra. ¿Qué ocurre? Son muchos alfileres, nos destrozamos los dedos picando, poniendo los alfileres, entonces yo los pico previamente. Es una labor aburridísima, ya os lo digo, pero bueno, yo es que si no me destrozo, sobre todo las uñas por los laterales, me las hago polvo. Entonces me compensa. Y a la hora de trabajar también nos da más facilidad de pillar el sitio exacto donde está el punto. Porque hay veces que si lo ponemos y tenemos que hacer fuerza, pues se nos puede mover un poco para un lado para el otro, y así simplemente, pues donde se mete la punta del alfiler, ya sabemos que ahí es donde está el punto. Ya os digo, es una labor aburridísima lo de estar haciendo agujeritos, pero bueno, a mí me compensa para luego la facilidad de encontrar los puntos nada más que moviendo el alfiler. Yo creo que ahora sí que nada más. Entonces voy a reorganizarme todo esto y empezamos con el trabajo.